Imagen de fondo de apertura de capítulo, copyright Ralph-Getty Images. Imagen de apertura de divisiones, copyright Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas, NAENT. Capítulo 3A. R. Vía aérea. Objetivos de la lección. Analizar las causas potenciales de la obstrucción de la vía aérea en un paciente con traumatismo. Demostrar la evaluación de la vía aérea de un paciente. Seleccione la intervención de manejo de la vía aérea más adecuada en función de la evaluación física del paciente. Describir las diferencias estructurales en la anatomía de la vía aérea de pacientes adultos, pediátricos y geriátricos. Debatir las consideraciones del manejo de la vía aérea para pacientes pediátricos y geriátricos con traumatismos. Introducción. Dos de los aspectos más importantes que debe conocer en el entorno prehospitalario son brindar y mantener la permeabilidad de la vía aérea y ventilación pulmonar. Si no se ventila adecuadamente a un paciente con traumatismo, y no se mantiene la oxigenación de los órganos, se producen daños adicionales, como una lesión cerebral secundaria. Garantizar la permeabilidad de la vía aérea, mantener la oxigenación del paciente y brindar soporte a la ventilación son aspectos críticos para aumentar las probabilidades de alcanzar un buen resultado. El sistema respiratorio desempeña dos funciones principales. Suministra oxígeno a los glóbulos rojos. Elimina el dióxido de carbono del cuerpo. La incapacidad del sistema respiratorio de suministrar oxígeno a las células provoca metabolismo anaeróbico y puede derivar rápidamente en el fallecimiento. Si no se elimina el dióxido de carbono, la situación puede derivar en coma y acidosis. Anatomía. El sistema respiratorio está compuesto por las vías aéreas superiores e inferiores, incluidos los pulmones, figura 3A1. Cada componente del sistema respiratorio desempeña una función importante para garantizar el intercambio de gases, que es el proceso mediante el cual el oxígeno ingresa en el torrente sanguíneo y se elimina el dióxido de carbono. Figura 3A1A. Órganos del sistema respiratorio, vía aérea superior y vía aérea inferior. B. Corte transversal del tracto respiratorio inferior. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAENT. Vía aérea superior. La vía aérea superior está compuesta por la cavidad nasal y la cavidad bucal. El aire que ingresa en la cavidad nasal se calienta, humidifica y filtra para eliminar impurezas, figura 3A2. El aire que ingresa en la cavidad bucal pasa por alto estas funciones. Luego se encuentra la faringe, que va desde las fosas nasales internas hasta el extremo superior del esófago. Se componen de músculo revestido con una membrana mucosa y se dividen en tres secciones. Figura 3A2. Sección sagital a través de la cavidad nasal y la faringe, vista desde el lado medial. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAENT. La nasofaringe, sección superior. La orofaringe, sección media. La hipofaringe, sección inferior. Debajo de la faringe se encuentra el esófago, que deriva en el estómago, y la tráquea. En la unión de la hipofaringe y la tráquea se encuentra la laringe, figura 3A3, que contiene las cuerdas vocales y los músculos que coordinan su funcionamiento, albergados en una caja cartilaginosa dura. Figura 3A3. Cuerdas vocales vistas desde arriba, donde se muestra la relación de la laringe y la epiglotis con los cartílagos correspondientes. A diferencia de la vía aérea superior, la laringe está compuesta por estructuras más delicadas, incluida una mucosa delgada y un cartílago delicado, que son más susceptibles a lesiones durante intervenciones terapéuticas. A. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAENT. B. Cortesía de James P. Thomas, M. D. www.voicedoctor.net. Directamente arriba de la laringe está la epiglotis, que actúa como una válvula de Charnella para evitar el ingreso de sólidos y líquidos a la tráquea durante la deglución. Vía aérea inferior. La vía aérea inferior está compuesta por la tráquea, sus bronquios y los pulmones, ver figura 3A1. Al inspirar, el aire atraviesa la vía aérea superior y viaja hacia la vía aérea inferior antes de llegar a los alvéolos, donde ocurre el verdadero intercambio de gases. La tráquea se divide en los bronquios principales derecho e izquierdo. Estudio de caso, despacho. Lo despachan a asistir a un adulto mayor víctima de una caída. La paciente es una mujer de 86 años. Es un día fresco de primavera, la temperatura es de 55 grados Fahrenheit, 13 grados Celsius, a las 10 de la mañana, aproximadamente. La hija de la paciente fue quien la encontró, al final de las escaleras que van hacia el sótano,
tirada boca abajo sobre el piso de baldosas. El departamento de bomberos son equipos de primera respuesta, y los oficiales de policía están en la escena. Hay un centro de trauma de nivel y a 30 minutos de distancia por tierra. El departamento de emergencia del hospital local está a 15 minutos por tierra. Pregunta: ¿qué lesiones puede esperarse que haya sufrido la paciente dadas las circunstancias? Cada uno de los bronquios principales se subdivide en varios bronquios primarios, y luego en bronquiolos que terminan en los alvéolos, el sitio de intercambio de gases donde se unen el sistema respiratorio y circulatorio. Para obtener más información, consulte la sección Anatomía del capítulo 7, Vía aérea y ventilación en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Fisiología. La vía aérea conduce el aire atmosférico a través de la nariz, la boca, la faringe, la tráquea y los bronquios hacia los alvéolos. Cuando el aire atmosférico llega a los alvéolos, el oxígeno sale de los alvéolos, atraviesa la membrana alveolo-capilar e ingresa al espacio vascular, donde se llenan los sitios de unión de O2 en los glóbulos rojos. A continuación, el sistema circulatorio suministra los glóbulos rojos que transportan oxígeno al lado izquierdo del corazón, para bombearlo a los tejidos celulares corporales, donde el oxígeno se usa como combustible para el metabolismo. El dióxido de carbono se intercambia en sentido contrario. Desde el flujo sanguíneo, atraviesa la membrana alveolo-capilar e ingresa en los alvéolos, donde se elimina durante la exhalación, figura 3A4. Figura 3A4A. La sangre venosa es transportada hacia el corazón a través del sistema de baja presión venosa, 5 milímetros Hg en la vena cava antes de ingresar al corazón, y el lado derecho del corazón la bombea hacia los pulmones, 25 milímetros Hg después de salir del ventrículo derecho. El oxígeno se absorbe desde los alvéolos hacia los glóbulos rojos, mientras que el CO2 disuelto en el plasma se excreta hacia los pulmones. La sangre completamente oxigenada se bombea hacia el sistema arterial de alta presión, hacia los tejidos corporales. B. A medida que los glóbulos rojos pasan por el pulmón, se exponen a las moléculas de oxígeno, que se unen con las moléculas de hemoglobina, lo que hace que los sitios de unión del oxígeno en las moléculas de hemoglobina se llenen cada vez más. La saturación de oxígeno, SO2, aumenta, y la presión parcial del oxígeno en la sangre, PO2, aumenta progresivamente. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. La evaluación de la función ventilatoria siempre incluye una evaluación de cuán bien un paciente absorbe, esparce y suministra el oxígeno a las células de los tejidos. Sin una absorción adecuada, el suministro de oxígeno a las células de los tejidos, y el procesamiento del oxígeno dentro de estas células para mantener el metabolismo aeróbico y la producción de energía, se ve afectado. Si no se corrige, comienza el metabolismo anaeróbico. El traumatismo puede afectar la capacidad del sistema respiratorio de mover adecuadamente el oxígeno, y eliminar el dióxido de carbono de los siguientes modos. Vía aérea obstruida, lo que impide la entrada y salida de aire de los pulmones. Hipoventilación debido a lesión física, P. Fracturas de costillas, neumotórax, tórax inestable, lesión en la cabeza, lo que causa una disminución del consumo de oxígeno, y una reducción de la eliminación de dióxido de carbono. Disminuir el consumo de oxígeno debido a daño en el tejido pulmonar, por ejemplo en una contusión pulmonar. El soporte ventilatorio adecuado para todos los pacientes con trauma comienza con el suministro de oxígeno complementario para ayudar a garantizar que la hipoxia se corrija o prevenga. Solo respire. La hipoventilación se produce cuando el volumen minuto no logra satisfacer el incremento en la demanda. Si no se trata, la hipoventilación deriva en una acumulación de dióxido de carbono, hipoxemia grave, acidosis y, finalmente, la muerte. El manejo prehospitalario supone mejorar la tasa ventilatoria del paciente y la profundidad, corrigiendo los problemas existentes de la vía aérea y asistiendo en la ventilación según corresponda. La hiperventilación puede provocar vasoconstricción, que puede ser especialmente nociva en el manejo de un paciente con una lesión cerebral traumática, y los grandes volúmenes corrientes pueden reducir el retorno venoso, lo cual puede ser especialmente nocivo en pacientes en shock. Para obtener más información, consulte la sección Fisiología del capítulo 7, Vía aérea y ventilación en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Evaluación de la vía aérea. Debe poder evaluar la vía aérea para tratarla eficazmente. Un paciente que está alerta y habla con una voz normal tiene la vía aérea abierta y permeable.
Sin embargo, cuando se reduce el nivel de conciencia del paciente, y ya se ha abordado la hemorragia exsanguinante, es esencial evaluar exhaustivamente la vía aérea antes de pasar a las demás lesiones de menor prioridad. La evaluación primaria se usa para detectar amenazas para la vida. Al examinar la vía aérea durante la evaluación primaria, debe hacer lo siguiente. Observar. Dentro de la boca fluidos o sólidos, vómito, sangre, piezas dentales rotas, dispositivos dentales desprendidos, usar succión o quitar manualmente la obstrucción, deformidades o inflamación en la mandíbula y el cuello anterior, movimientos anormales en la pared torácica, movimiento paradójico, retracciones, respiración en balancín, escuchar, para determinar si hay sonidos anormales, estridor, sibilancias, gorgoteo. ¿Qué es ese sonido? Por lo general, los sonidos de la vía aérea superiores durante la inspiración se deben a una obstrucción parcial. El tipo de sonido que se escucha puede darle algunos indicios de la causa y la ubicación de la obstrucción de la vía aérea superior. Una respiración con gorgoteo indica que el paciente no puede despejar ni proteger la vía aérea, y corre riesgo de aspiración u obstrucción de la vía aérea con cada ventilación nueva. Esta afección puede corregirse, al menos temporalmente, mediante el drenaje o la succión de la vía aérea superiores. Si bien los sonidos roncos, el estertor y el estridor son todos críticos, el estridor puede ser el más difícil de tratar. El estridor es un sonido sibilante agudo que puede escucharse al inspirar o expirar y puede producirse por lo siguiente. Traumatismo directo, cuerpo extraño, hinchazón de la mucosa, como en las quemaduras por inhalación. Manejo de la vía aérea. El manejo de la vía aérea es un proceso. Es crítico evaluar y manejar correctamente la vía aérea para garantizar que el paciente pueda ventilarse. Las habilidades de mantenimiento de la vía aérea van desde técnicas básicas hasta avanzadas, y la aplicación de estas habilidades se basa en el paciente, dependiendo de la situación y de la gravedad de su estado. Los métodos manuales de apertura de la vía aérea son los más sencillos y no necesitan equipos, sino únicamente las manos. La vía aérea puede mantenerse con estos métodos, incluso si el paciente tiene un reflejo nauseoso. No hay contraindicaciones para el uso de técnicas de manejo manual de la vía aérea en un paciente con traumatismo. Algunos ejemplos de este tipo de manejo de la vía aérea son la maniobra de elevación del mentón y la maniobra de tracción mandibular. El posicionamiento y el despeje manual de la vía aérea también pertenecen a esta categoría. El primer paso en el manejo de la vía aérea es una inspección visual rápida de la cavidad orofaríngea. Los materiales extraños, como comida, trozos de dentaduras postizas u otros objetos pequeños, y las piezas dentales rotas se extraen de la boca usando un dedo enguantado. En caso de sangre o vómito, pueden succionarse. En el caso de pacientes que no responden, la lengua se vuelve flácida, se retrae y bloquea la hipofaringe. Los métodos manuales para despejar este tipo de obstrucción son sencillos porque la lengua está unida a la mandíbula y se mueve hacia adelante con ella. Cualquier maniobra que mueva la mandíbula hacia adelante separa la lengua de la hipofaringe posterior. Avance del manejo de la vía aérea. El manejo de la vía aérea puede ser desafiante, pero, en la mayoría de los pacientes, los procedimientos manuales o simples pueden ser suficientes, al menos inicialmente. En función de la situación, estas técnicas pueden aplicarse inmediatamente sin ningún otro material además de las manos, y pueden producir un mejor resultado para el paciente que otras técnicas más complejas, que requieren más tiempo, personal y equipos y tienen un riesgo de falla más alto. Para el manejo de la vía aérea, necesitará lo siguiente. Evaluar. Determine si la vía aérea está abierta y si el paciente puede mantenerlas permeables. Posición. Muchos problemas de la vía aérea pueden resolverse simplemente posicionando o reposicionando al paciente para abrir la vía aérea, y evitar que la lengua obstruya la vía aérea. Succión. Elimine la sangre y las secreciones de la vía aérea, así como cualquier desecho, diente roto, etc., antes de insertar un dispositivo complementario. Dispositivo. Use el dispositivo más simple y del tamaño más apropiado para mantener la vía aérea. Use una vía aérea nasofaríngea o orofaríngea antes que un tubo endotraqueal o una vía aérea supraglótica. Ventilar. Ventile al paciente si no respira o no se ventila eficazmente por sus propios medios. Oxigenar. Administre oxígeno complementario según sea necesario a fin de mantener una tasa de saturación de 94% o mayor, SPO2, a nivel del mar. Sugerencia rápida. Evalúe siempre los riesgos y beneficios de llevar a cabo procedimientos complejos altamente invasivos. Estos procedimientos requieren un alto grado de habilidades y la supervisión estrecha del director médico.
No deben iniciarse a menos que sean absolutamente necesarios, ya que cuanto más difícil de llevar a cabo es un procedimiento, mayor puede ser el costo para el paciente debido a un error o falla del profesional. Vía aérea en paciente bariátrico. Los pacientes bariátricos necesitan más oxígeno por su mayor demanda metabólica, pero aún así su capacidad pulmonar no aumenta con el tamaño. Tenga en cuenta que la tasa respiratoria normal de un paciente bariátrico puede ser mucho mayor que la de los adultos promedio. Posición de la vía aérea y del paciente. Al hacer contacto visual con el paciente, observe su posición. Los pacientes que se encuentran boca arriba con un nivel de conciencia disminuido corren riesgo de obstrucción de la vía aérea debido a que la lengua se retrae sobre ellas. Un paciente con traumatismo que no responde puede colocarse en posición supina sobre un colchón de vacío o una camilla rígida para lograr la restricción del movimiento de la columna. Todo paciente que exhiba signos de disminución del nivel de conciencia necesitará examinarse constantemente para descartar obstrucciones de la vía aérea y la posible colocación de un dispositivo complementario para garantizar la apertura de la vía aérea. La posición importa. Es posible que los pacientes con traumatismo facial masivo y sangrado activo deban mantenerse en la posición en la que se encuentran si mantienen su propia vía aérea. En algunos casos, esto puede requerir permitir que el paciente se siente en posición vertical. Colocar a los pacientes boca arriba puede provocar una obstrucción de la vía aérea y la aspiración de sangre. La causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea superiores es cuando la lengua se retrae hacia atrás y obstruye la hipofaringe, figura 3 a 5. Esto provoca obstrucción de la vía aérea junto con respiración ronca y excursiones torácicas anormales. En el caso de un paciente con traumatismo, la situación suele complicarse aún más por la presencia de sangre y secreciones en la vía aérea superior. Esto puede corregirse mediante el posicionamiento y las maniobras simples de manejo de la vía aérea, como la maniobra de elevación del mentón o la maniobra de tracción mandibular, figura 3 a 6. Figura 3 a 5 causas más frecuentes de obstrucción de la vía aérea superior. A. Lengua bloqueando la vía aérea. B. Vómito, sangre y otras secreciones. C. Traumatismo directo en la laringe o lesión por inhalación. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Figura 3 a 6 A. Maniobra de tracción mandibular. Se coloca el pulgar en cada arco cigomático, con el índice y el dedo mayor en el ángulo de la mandíbula. La mandíbula se eleva en sentido superior. B. Maniobra de elevación del mentón. El mentón realiza una función similar a la maniobra de elevación de la mandíbula. Mueve la mandíbula hacia adelante, desplazando a la lengua. A. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. B. Copyright Jones y Bartlett Learning. Fotografía de Darren Stallman. Use la maniobra de elevación de la mandíbula para abrir la vía aérea y evitar que la lengua bloquee la vía aérea. Esto permite que un solo proveedor abra la vía aérea con poco o nada de movimiento de la cabeza y la columna cervical. Ver figura 3 a 6 A. La maniobra de elevación del mentón necesita de dos proveedores para abrir la vía aérea. Mantiene la columna cervical, y el mentón se toma para abrir la boca y tirar del mentón hacia adelante. Ver figura 3 a 6b. Una vez que la vía aérea se ha abierto, pueden suministrarse ventilaciones con un dispositivo de bolsa válvula mascarilla, técnicas con uno o dos proveedores. Ventile si el paciente no puede o no logra ventilarse y oxigenarse. Administre oxígeno complementario según sea necesario a fin de mantener una tasa de saturación de 94% o mayor. Maniobra de tracción mandibular. En pacientes en los que se sospecha un trauma de cabeza, cuello o facial, la columna cervical se mantiene en una posición neutral alineada. La maniobra de elevación de la mandíbula le permite abrir la vía aérea con poco o nada de movimiento de la cabeza y la columna cervical. Maniobra de elevación del mentón. La maniobra de elevación del mentón requiere dos proveedores y se utiliza para aliviar una variedad de obstrucciones anatómicas de la vía aérea en pacientes que respiran espontáneamente. Se toman el mentón y los incisivos inferiores, y luego se levantan para tirar de la mandíbula hacia adelante. Use guantes para evitar la contaminación de fluidos corporales. Posición y succión. Otra causa frecuente de obstrucción de la vía aérea es la acumulación de secreciones, sangre e impurezas en la hipofaringe cuando el paciente no puede despejar su vía aérea debido a una disminución del nivel de conciencia o un traumatismo profundo. Ver figura 3 a 5b. Gire al paciente y posiciónelo sobre su costado para permitir que pueda despejar la vía aérea.
Use succión para extraer la sangre y el vómito de la hipofaringe antes de colocar un dispositivo. Si usa un dispositivo de succión rígido de calibre alto, introdúzcalo en sentido lateral en la boca. Este abordaje es menos estimulante y el paciente reactivo lo tolera mejor. La succión prolongada puede provocar hipoxia. Por ello, una vez que la vía aérea está parcialmente despejada, puede realizarse hiperoxigenación. Otras causas y signos de obstrucción de la vía aérea. El tercer lugar más frecuente de obstrucción de la vía aérea es la laringe, donde la obstrucción puede producirse por un trauma directo en el cartílago de la laringe o por quemaduras por inhalación con edematización de la mucosa, ver figura 3 a 5c. Esta afección se manifiesta con voz ronca y estridor, y por lo general requiere una vía aérea avanzada, como un tubo endotraqueal, ET, o una vía aérea quirúrgica. Necesitará acceso a una unidad de soporte vital avanzado, ALS, o necesitará agilizar el transporte al departamento de emergencias. Sugerencia rápida. La edematización es una situación desafiante porque ocurre en el punto más angosto de la vía aérea superior. Debe tomar medidas inmediatas para aliviar la obstrucción y mantener la vía aérea abierta. Una elevación de tórax limitada puede ser otra señal de obstrucción de la vía aérea. Las señales adicionales, como el uso de los músculos accesorios y aparición de aumento de trabajo de la respiración durante la inspiración, deben derivar en un alto índice de sospecha de vía aérea comprometida. Cuando un paciente tiene problemas para hacer pasar el aire por una vía aérea obstruida, se acumula presión negativa en el tórax, y se verán retracciones entre las costillas, y en la horquilla esternal cuando el músculo y los tejidos se presionan contra el tórax. Estas retracciones son especialmente visibles en los niños. Cuando la vía aérea está aún más obstruida, es probable que haya respiración en balancín o respiración en vaivén. Para obtener más información, consulte la sección Evaluación de la vía aérea y ventilación del capítulo 7, Vía aérea y ventilación en el texto principal de PHTLS, 10ª edición, estudio de caso, impresión inicial. La hija de la paciente la vio hace aproximadamente una hora, cuando salió a hacer las compras del supermercado para la paciente. Al regresar, la encontró tirada boca abajo en el sótano. Evalúa la seguridad de la escena. Hay 13 escalones desde el descanso hasta el piso. Hay 2 tapetes, un bidón de agua de 1 galón por la mitad, y agua esparcida por los escalones hasta la paciente. Los oficiales de policía y el departamento de bomberos son equipos de primera respuesta, y están en la escena. Los equipos de primera respuesta están en el sótano con la paciente. La colocaron en posición de cúbito supino, y están sosteniendo la columna cervical de forma manual. Nota un gran charco de sangre en el piso junto a la cabeza de la paciente. Hay un gran hematoma en el área temporal derecha de la cabeza de la paciente, con sangrado activo. Tiene la pantorrilla derecha en ángulo y deformada. La paciente no responde y respira con ronquidos y estridor. Preguntas. ¿Cuáles son los potenciales peligros en la escena? ¿Qué amenazas para la vida deben abordarse? ¿Se necesita alguna intervención antes de proceder? Para obtener más información, consulte la sección Fisiopatología y Manejo en el capítulo 7, Vía aérea y ventilación en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Dispositivos para la vía aérea. Una vez que se ha abierto la vía aérea, se utilizan dispositivos complementarios junto con el posicionamiento para mantener la permeabilidad de la vía aérea, figura 3 a 7. El dispositivo concreto debe seleccionarse en función de su nivel de capacitación y competencia con ese dispositivo, así como de un análisis de los riesgos y beneficios sobre el uso de dispositivos y técnicas relativas al paciente. La selección del dispositivo complementario debe basarse en el paciente, por lo que debe preguntarse lo siguiente: ¿cuál es la mejor vía aérea para este paciente en particular dada esta situación? Figura 3 a 7. Algoritmo básico de manejo de la vía aérea. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Existen varios tipos de dispositivos de vía aérea que pueden seleccionarse en función de las necesidades reales o potenciales del paciente. Complementos simples. El manejo de la vía aérea simple supone el uso de dispositivos complementarios. La técnica para insertar el dispositivo requiere una capacitación mínima. Los riesgos asociados con estos tipos de dispositivos son extremadamente bajos en comparación con el beneficio potencial de mantener una vía aérea permeable. Los dispositivos simples son dispositivos que levantan la lengua desde la parte posterior de la faringe únicamente. Algunos ejemplos de esta vía aérea son las cánulas orofaríngeas, COF, figura 3 a 8a, y las cánulas nasofaríngeas, CNF, figura 3 a 8b, figura 3 a 8a.
Cánulas orofaríngeas. B. Cánulas nasofaríngeas. Copyright Jones y Bartlett Learning. Cortesía de Miems. Indicaciones. El paciente es incapaz de mantener la vía aérea de forma independiente. Evitar que el paciente muerda un tubo ET. COF. Contraindicaciones. COF. Paciente con reflejo nauseoso intacto. CNF. Posible fractura de la base del cráneo. No es una contraindicación absoluta, pero se sugiere precaución. Ventajas. Rápido y fácil de reinsertar. Puede usarse en pacientes conscientes y alertas. CNF. Limitaciones. No ofrece protección total de la vía aérea. No protege contra aspiración. Complicaciones. CNF. Sangrado provocado por inserción. COF. Náuseas, vómitos y laringoespasmo cuando se usa en pacientes con reflejo nauseoso intacto. Vía aérea supraglótica. La vía aérea supraglótica, también conocida como vía aérea avanzada, son dispositivos que se colocan a nivel de la orofaringe, y que tienen la función de asegurar la vía aérea por arriba de las cuerdas vocales. Incluyen el IGEL, figura 3-9, la vía aérea con mascarilla laríngea, LMA, figura 3-10, y la vía aérea con tubo laríngeo, LTA, P, EG, KINGLT, figura 3-9 dispositivo IGEL marca registrada. Copyright Jones y Bartlett Learning. Fotografía de Glenn Eyman. Figura 3-10 vía aérea con mascarilla laríngea. Cortesía de Ambu, Incorporated. Indicaciones. Mantenimiento de la vía aérea en pacientes de trauma inconscientes y que carecen de reflejo nauseoso. Útil en pacientes cuya vía aérea es difícil de mantener o que necesitan ventilación de presión positiva, y en quienes es difícil lograr un sello ajustado de la mascarilla. Contraindicaciones. El paciente no puede tener un reflejo nauseoso intacto. Solo puede usarse en pacientes inconscientes porque presiona la parte posterior de la garganta. Pacientes con enfermedad esofágica conocida al momento de usar un dispositivo de tubo laríngeo KING. Ingesta reciente de una sustancia cáustica. Ventajas. Colocación rápida y sencilla, menos de 20 segundos. Excelente retención de la habilidad. Puede insertarse independientemente de la posición del paciente. Por ejemplo, si el acceso al paciente es difícil o si hay dificultades en la extracción. Limitaciones. No ofrece protección total de la vía aérea. No ayuda en el edema laríngeo porque se produce distal al extremo terminal de las GA. El sello esofágico puede ayudar a evitar la regurgitación pasiva, pero no puede soportar presiones más grandes, como las generadas durante el vómito activo. Complicaciones. Puede causar náuseas, vómitos y la consiguiente aspiración. Daño al esófago. Si se coloca incorrectamente, puede causar hipoxia o hipoventilación. Vía aérea definitiva. La vía aérea definitiva ofrece la protección más efectiva contra la aspiración y el cierre de la vía aérea al aislar la tráquea del esófago. Esto generalmente se logra al sellar o acceder a la vía aérea debajo de las cuerdas vocales. El riesgo de falla al realizar una vía aérea definitiva es alto. Algunos ejemplos de esta vía aérea son los tubos endotraqueales y la vía aérea quirúrgica, cricotirotomía. Estas técnicas se analizan con más detalle en el capítulo 3b. Sugerencia rápida. El monitoreo continuo de la saturación de oxígeno y dióxido de carbono al final de la expiración, ETCO2, es necesario al utilizar una vía aérea supraglótica o definitiva, lo que aumenta su complejidad de uso. La práctica hace al maestro. Con habilidades complejas como la intubación y la cricotirotomía quirúrgica, cuantas más veces se realizan, mayores son las probabilidades de lograr un resultado exitoso. Cuantos más pasos tenga un procedimiento, más difícil será de aprender y dominar. Estas habilidades complejas también tienen una mayor probabilidad de fallar, ya que se requieren más conocimientos e incluyen más pasos para completar la intervención. En general, cuanto más difícil de llevar a cabo es un procedimiento, mayor es el riesgo de error o falla en el paciente. Esto es especialmente cierto en el caso de los procedimientos de la vía aérea. Todo depende del tiempo. El tiempo de transporte puede ser un factor. Un ejemplo puede ser un paciente cuya vía aérea se mantiene eficazmente con una cánula orofaríngea y un dispositivo de bolsa válvula mascarilla, con un tiempo de transporte breve hacia el centro de trauma. Puede optar por no intubar al paciente, y transportarlo mientras se mantiene en la vía aérea utilizando técnicas simples. Los proveedores deben evaluar los riesgos y los beneficios al tomar la decisión de llevar a cabo procedimientos de vía aérea complejas. Resumen de técnicas de vía aérea. Técnicas básicas. Principio, en su estado normal, la vía aérea está abierta y el esófago se encuentra ocluido. Las maniobras de soporte vital básico, BLS,
mantienen la vía aérea superior abierta para que el aire fluya a través de la abertura glótica hacia los pulmones. Habilidades específicas: posición, succión, maniobra de elevación del mentón, maniobra de tracción mandibular. Dispositivos simples, COF y CNF, se pueden utilizar en un paciente con reflejo nauseoso, excepto la COF. No brindan protección de la vía aérea contra la aspiración. Técnicas avanzadas. Principio: aíslan la vía aérea para que el aire fluya de manera selectiva a través de la abertura glótica hacia los pulmones. Habilidades específicas: dispositivos supraglóticos para la vía aérea, IGEL, LMA, vía aérea King, ocluyen el esófago mientras abren la vía aérea. Requieren que el paciente esté inconsciente. Ofrecen solamente un poco de protección contra la aspiración. Intubación endotraqueal: el tubo atraviesa la abertura glótica hacia la tráquea. Requiere que el paciente esté profundamente anestesiado y relajado. Protege la vía aérea tanto contra la aspiración como contra la oclusión a través de la hinchazón. Vía aérea quirúrgica: el tubo atraviesa la membrana cricotiroidea hacia la tráquea. Debido a que omite la faringe y la glotis, puede utilizarse en un paciente consciente con anestesia local o sin nada de anestesia. Protege la vía aérea contra la aspiración. Para obtener más información, consulte la sección Selección de dispositivos complementarios del capítulo 7, Vía aérea y ventilación en el texto principal de PHTLS. 10ª edición. Estudio de caso, evaluación primaria. La evaluación primaria revela lo siguiente. X, laceración grande con sangrado activo, acumulación de sangre junto a la cabeza de la paciente. A, respiraciones con ronquidos y estertor en la vía aérea. El equipo de primera respuesta mantiene la columna cervical en forma manual. B, patrón lento, irregular. C, pulso radial fuerte e irregular. D, inconsciente y responde solo al estímulo de dolor. ECD 7, O2, V2, M3. E, boca arriba en el piso, pantorrilla derecha angulada y deformada, múltiples desgarros en la piel que evidencian sangrado tras la exposición. Preguntas. ¿La paciente mantiene su vía aérea? ¿Se indica tratamiento de la vía aérea? ¿Qué áreas deben abordarse antes de comenzar con la evaluación? Manejo de la vía aérea pediátrica. Existen varias diferencias anatómicas que complican la atención de un niño lesionado. El occipucio y la lengua de los niños son grandes, y la vía aérea se ubica anteriormente. Asimismo, cuanto más pequeño es el niño, mayor es la diferencia de tamaño entre el cráneo y la sección media del rostro, y el occipucio fuerza la flexión pasiva de la columna cervical, figura 3-11. Estos factores hacen que los niños sean más propensos que los adultos al riesgo de obstrucción anatómica de la vía aérea, figura 3-11A. Comparado con un adulto, un niño tiene el occipucio más grande y menos musculatura en los hombros. B. Cuando se coloca en una superficie plana, estos factores derivan en una flexión del cuello. Copyright Jones y Bartlett Learning. Fotografía de Darren Stallman. Debe realizar la estabilización manual de la columna cervical durante el manejo de la vía aérea, y mantenerla hasta que se haya aplicado un collar cervical de tamaño adecuado. La colocación de una almohadilla o manta de entre 3/4 a 1 pulgada de espesor, de 2 a 3 centímetros, debajo del torso de un niño puede reducir la flexión del cuello, y ayudar a mantener permeable la vía aérea. Use ventilación con un dispositivo bolsa válvula mascarilla de alto flujo, al menos 15 litros por minuto, con oxígeno al 100% cuando el niño lesionado requiera ventilación asistida. Si el paciente está inconsciente, se puede considerar el uso de una cánula orofaríngea. Sin embargo, debido al riesgo de vómitos, no la use si el paciente tiene un reflejo nauseoso intacto. Proteja la vía aérea. Cuando no hay traumatismo, la vía aérea del paciente pediátrico se protege de mejor manera mediante una posición levemente superior anterior de la sección media del rostro, lo que se conoce como posición de olfateo. Figura 3-12. Figura 3-12 Posición de olfateo. Copyright American Academy of Orthopedic Surgeons. Sugerencia rápida. Use una máscara de oxígeno correctamente colocada, y la técnica para controlar el tiempo comprimir liberar. Observe la elevación y la caída del tórax, y si hay disponible monitoreo de ECO2, mantenga los niveles entre 35 y 40 milímetros Hg. Tenga en cuenta la epiglotis. Cuando tienen un tamaño adecuado, la mascarilla laríngea y el tubo laríngeo King son vías aéreas supraglóticas que pueden utilizarse para el manejo de la vía aérea en pacientes pediátricos con trauma que no pueden ventilarse mediante un simple dispositivo bolsa válvula mascarilla.
En el caso de los niños muy pequeños, en especial los que pesan menos de 44 libras, 20 kilogramos, estos dispositivos pueden provocar obstrucción iatrogénica de la vía aérea superior al hacer que la epiglotis pediátrica, que es relativamente más grande, se repliegue sobre la vía aérea. El trauma psicológico también debe atenderse. Siempre considere los aspectos psicológicos cuando trate a un niño con lesiones graves. Hay un impacto emocional al realizar la atención. Si bien es necesario dar un informe apropiado después de una llamada por trauma pediátrico, no fuerce la participación. Precaución. La intubación nasotraqueal no se recomienda en niños, ya que requiere un paciente que respire espontáneamente, supone un pasaje ciego alrededor de un ángulo nasofaríngeo posterior relativamente agudo, y puede provocar un sangrado intenso. Asimismo, en pacientes con una fractura de base de cráneo, puede penetrar involuntariamente en la bóveda craneal. La cricotirotomía quirúrgica no suele indicarse en la atención de pacientes pediátricos con trauma, aunque puede considerarse en los niños más grandes, por lo general, a la edad de 12 años. Para obtener más información, consulte la sección vía aérea del capítulo 14, Traumatismo pediátrico en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. En comparación con la de un adulto, la laringe del niño es más pequeña, y está levemente más adelante y cerca de la cabeza. Figura 3 a 13, lo que dificulta la visualización de las cuerdas vocales durante los intentos de intubación, por lo cual la intubación endotraqueal debe reservarse para esas situaciones en las que la vía aérea debe monitorearse cuidadosamente, hay una obstrucción inminente de la vía aérea o los recursos para mantener la ventilación con bolsa válvula mascarilla no son suficientes. Figura 3 a 13 comparación de la vía aérea de un adulto y un niño. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Estudio de caso, evaluación detallada. No es posible realizar la evaluación Sampler. Evalúa los signos vitales del paciente. Signos vitales. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Evaluación de la escena. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Reevaluación de la evaluación primaria. X. La hemorragia se controla con un vendaje y presión directa. A. Se mantiene abierta mediante maniobra de tracción mandibular y CNF, collar cervical colocado. B. Se ventila a la paciente con dispositivo de bolsa válvula mascarilla a una tasa de 10-12 LPM. C. Pulso radial presente y fuerte. D. Paciente inconsciente y responde solo al estímulo de dolor. E. Se usa una camilla de inmovilización para retirar a la paciente del piso del sótano. La paciente se coloca sobre la camilla manteniendo la estabilización de la columna. Estudio de caso, manejo continuo. Preguntas. En esta situación, ¿cuándo debe realizarse la evaluación secundaria, incluidos los signos vitales? ¿Cuáles son las opciones de manejo para esta paciente? ¿La paciente está estable o inestable? ¿Cómo tratará la vía aérea de esta paciente? ¿Cómo evaluará la eficacia de la vía aérea y la respiración de la paciente? ¿Debe considerarse una vía aérea supraglótica en esta situación? Consideraciones geriátricas. Hay varias consideraciones psicológicas a tener presentes acerca de la vía aérea de un paciente geriátrico. La función ventilatoria disminuye debido a la rigidez de la vía aérea, y a la disminución en la capacidad de la pared torácica de expandirse y contraerse. El área de la superficie alveolar de los pulmones disminuye 4% por cada década después de los 30 años. La presencia de cifosis, o los cambios en la curvatura de la columna vertebral, producen dificultades en la ventilación, y la rigidez de la caja torácica puede provocar una dependencia del diafragma para respirar. Figura 3 a 14. Figura 3 a 14. La curvatura de la columna vertebral puede provocar una joroba anteroposterior, lo que puede causar dificultades para respirar. La reducción de la superficie alveolar también puede reducir la cantidad de oxígeno que se intercambia en los pulmones. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Otras consideraciones incluyen cambios en la actividad mental, lo que no debe asumirse como una consecuencia de envejecimiento o demencia. Los cambios en la actividad mental pueden ser secundarios a hipoxia debido a una oclusión u obstrucción parcial de la vía aérea. Asimismo, recuerde las consideraciones relacionadas con la posición del paciente, supina versus 30 grados.
Siempre examine la cavidad bucal en busca de dentaduras postizas o piezas dentales que pueden haberse desprendido o fracturado. Las dentaduras postizas deben dejarse en el lugar para mantener un buen sellado en la boca con un dispositivo de bolsa válvula mascarilla. Las dentaduras postizas desprendidas o rotas deben quitarse debido al potencial riesgo de bloqueo de la vía aérea, figura 3A15. Figura 3A15 retire las dentaduras postizas rotas para evitar un potencial bloqueo de la vía aérea. Copyright Leo Fernández /Shutterstock. Los adultos mayores pueden presentar mayor riesgo de hemorragia por colocación de la cánula nasofaríngea debido a la fragilidad del tejido de la mucosa nasal y al posible uso de anticoagulantes. Una hemorragia puede complicar la vía aérea y provocar una aspiración. Deben considerarse la ventilación mecánica temprana mediante dispositivo de bolsa válvula mascarilla o las medidas de vía aérea avanzada debido a lo limitado de la reserva fisiológica. Vías aéreas geriátricas. Recuerde que la capacidad de un paciente geriátrico de proteger su vía aérea puede verse comprometida a raíz de una enfermedad previa o de la exposición acumulada a toxinas ambientales causadas por el tabaco o por riesgos laborales. Estudio de caso, transporte. Decide transportar a la paciente al centro de trauma de nivel I, que está a 30 minutos de distancia, aunque el hospital local está a solo 15 minutos. Copyright Meimich /Shutterstock. Preguntas. ¿Cómo monitoreará la vía aérea de la paciente durante el transporte? ¿Por qué transporta a la paciente a un centro de trauma de nivel I que está más alejado que el hospital local? Estudio de caso, conclusión. La paciente fue trasladada a un centro de trauma de nivel I, donde las imágenes evidenciaron hemorragia subdural. Se sometió a la paciente a cirugía para aliviar la hemorragia. La paciente fue derivada a un centro de asistencia para estancia prolongada. Resumen. El manejo de la vía aérea de un paciente con traumatismo puede ser dificultoso. Las lesiones traumáticas pueden alterar la vía aérea y las estructuras. Comience con lo básico, luego pase al manejo avanzado. Si un dispositivo simple o una maniobra básica sirve para manejar la vía aérea, hágalo a menos que se necesite una técnica o un dispositivo avanzados. Las técnicas de vía aérea avanzadas requieren práctica reiterada. Las poblaciones especiales, como los pacientes pediátricos y geriátricos, requieren consideraciones especiales para el manejo de la vía aérea, tal como la posición. Una vía aérea fallida hace que todo el resto de la atención para traumatismos sea inútil. Un paciente sin vía aérea morirá independientemente de cualquier otra intervención. Resumen de estudio de caso. Despacho. ¿Qué lesiones puede esperarse que haya sufrido el paciente dadas las circunstancias? Las posibles lesiones incluyen las siguientes. Obstrucción de la vía aérea a raíz del traumatismo. Traumatismo de cabeza. Lesión cerebral traumática. Controlar una hemorragia. Otra hemorragia interna. Impresión inicial. ¿Cuáles son los potenciales peligros en la escena? Peligros potenciales de la escena. Agua en los escalones. Tapetes. Escalera inestable o rota. ¿Qué amenazas para la vida deben abordarse? Las amenazas para la vida pueden ser. Control de hemorragias. Compromiso de la vía aérea. La paciente está inconsciente y responde solo al dolor. ¿Se necesita alguna intervención antes de proceder? Intervenciones. Manejo de la vía aérea. Control de hemorragia. Evaluación primaria. ¿La paciente mantiene su vía aérea? No. La vía aérea no es permeable. Debe reposicionarse. ¿Se indica tratamiento de la vía aérea? Sí. Reposicionar y abrir la vía aérea con maniobra de tracción mandibular. Colocar un dispositivo complementario básico y ventilar con bolsa válvula mascarilla para respaldar las ventilaciones. ¿Qué áreas deben abordarse antes de comenzar con la evaluación? Controlar el sangrado en la laceración. Manejo de la vía aérea incluidas ventilaciones con bolsa válvula mascarilla y dispositivo complementario. Evaluación detallada. ¿Cuándo debe realizarse la evaluación secundaria, incluidos los signos vitales? La evaluación secundaria podría demorarse por la presencia de amenazas para la vida y el tratamiento asociado. Si hay otros proveedores de SEM presentes, la evaluación secundaria y de signos vitales se deben realizar de forma simultánea al manejo de las amenazas para la vida. Manejo continuo. ¿Cuáles son las opciones de manejo para esta paciente? Continuar con la evaluación. Repetir y repasar la evaluación primaria y las intervenciones realizadas hasta ahora. Manejar las amenazas para la vida. ¿La paciente está estable o inestable? La paciente ha sido estabilizada con CNF, collar cervical, ventilaciones asistidas con bolsa válvula mascarilla y control del sangrado. ¿Cómo tratará a la paciente?
continuar evaluando, reevaluar el manejo de las amenazas de vida, estabilización de la columna vertebral, elegir el destino apropiado, preparar para transporte. ¿Cómo evaluará la eficacia de la vía aérea y la respiración de la paciente? Evaluar la eficacia de las ventilaciones con bolsa, válvula, mascarilla, oximetría de pulso, lectura de ECO 2, sonidos pulmonares, simetría en la elevación del tórax. ¿Debe considerarse una vía aérea supraglótica en esta situación? Una vía aérea supraglótica está contraindicada en un paciente capaz de tragar. La intubación endotraqueal con intubación con asistencia farmacológica / intubación de secuencia rápida, se analiza en profundidad en la lección 3b, puede considerarse para esta paciente. Este es un procedimiento que lleva tiempo, y deben considerarse la proximidad al centro de trauma, así como la efectividad de las ventilaciones con bolsa, válvula, mascarilla con dispositivo básico complementario. Transporte. ¿A qué tipo de centro transportará al paciente? Centro de trauma de nivel I. Debido a una lesión en la cabeza importante y compromiso de la vía aérea, es necesario que cuente con capacidades de neurocirugía. Preguntas de estudio. Lo llaman a la escena de una explosión e incendio en una planta química en la que encuentra múltiples víctimas. El triage ha comenzado. Su primer paciente es un hombre de 40 años que estaba cerca de la fuente de la explosión. Está inconsciente y tiene lesiones profundas. Se observan respiraciones con estertor. ¿Por qué debería usar primero la maniobra de tracción mandibular al tratar a un paciente con traumatismo? Es una técnica sencilla que siempre funciona para abrir la vía aérea. Le permite abrir la vía aérea con poco o nada de movimiento de la cabeza y la columna cervical. Otras técnicas e intervenciones no funcionan tan bien. Puede aliviar una variedad de obstrucciones anatómicas de la vía aérea en pacientes que respiran espontáneamente. El paciente se vuelve apneico. Usted sospecha que tiene una lesión cervical. ¿Qué tipo de vía aérea debería utilizar? Vía aérea supraglótica. Intubación nasotraqueal ciega. Vía aérea orofaringea. Vía aérea quirúrgica. ¿Por qué puede ser más difícil tratar una obstrucción de la vía aérea en un niño? Los niños tienen tráqueas más largas. Los niños tienen la cabeza y la lengua más grandes, por lo cual es mayor el potencial de obstrucción de la vía aérea. Los niños tienen la cabeza más pequeña, por lo cual hay menos espacio para eliminar la obstrucción. La epiglotis de un niño es más pequeña y rígida que la de un adulto. ¿Por qué podría considerar ventilación mecánica temprana con dispositivo de bolsa, válvula, mascarilla en un paciente geriátrico? La tráquea más corta en pacientes geriátricos hace que sea necesario asistir la ventilación. La laxitud de la caja torácica hace que la hiperventilación sea más probable. Los pacientes geriátricos tienen una reserva fisiológica muy limitada. Los pacientes geriátricos tienen un área de superficie alveolar de los pulmones más grande. Respuestas. Pregunta 1b. Las maniobras manuales, como la de tracción mandibular o de mentón, siempre son las primeras maniobras de la vía aérea que debe realizar para tratar a un paciente con traumatismo. En pacientes en los que se sospecha un trauma de cabeza, cuello o facial, la columna cervical se mantiene en una posición neutral alineada. La maniobra de tracción mandibular le permite abrir la vía aérea con poco o nada de movimiento de la cabeza y la columna cervical. Pregunta 2a. La mayor ventaja de la vía aérea supraglótica es que pueden insertarse independientemente de la posición del paciente, lo cual puede ser especialmente importante en pacientes con traumatismos en los que se sospecha firmemente una lesión cervical. Pregunta 3b. Los niños tienen la cabeza y la lengua más grandes que los adultos, por lo cual es mayor el potencial de obstrucción de la vía aérea en un paciente pediátrico. Debe prestar atención especial al posicionamiento correcto del paciente pediátrico para mantener una vía aérea permeable. Pregunta 4c. Deben considerarse la ventilación mecánica temprana mediante dispositivo de bolsa, válvula, mascarilla o medidas de vía aérea avanzada en pacientes geriátricos debido a lo limitado de la reserva fisiológica. Referencias y lecturas adicionales. Brown CVR, Inaba K., SAPS 505, y otros.